8:43 conversamos de actualidad y política esta mañana acá en Mesa Central. Jorge Pirincho Navarrete, buenos días. Muy buenos días, jefe. Francisco Covarrubias, buenos días. Muy buenos días. Estamos todos listos. Como día lunes. A la vuelta, como día lunes, pero martes con cara de lunes. Martes con cara de lunes, pariente. Y Quique Mujica en el siguiente bloque se nos integra. Una joyita para comenzar, Jorge Pirincho Navarrete. Oye, vamos a continuar con un tema y como hice la advertencia en otra ocasión, yo sé que no es muy sexy y no es muy rockero a la luz de que el proceso constitucional ha estado poco tibiecito, digamos, menos entusiasmo a la luz de los hechos que todos conocemos, las encuestas no son muy promisorias, en fin. Pero el día viernes se consolidaron las más de 1.300 iniciativas populares que se han presentado por distintas organizaciones y ciudadanos para que sean discutidas en el proceso. Hay un plazo más bien breve, si la memoria no me falla, hasta el 7 de julio, donde todas las personas pueden votar. 7 de julio. Por estas iniciativas. Uno puede votar hasta por 10, se vota con clave electrónica, todo está bastante bien regulado y ordenado. Con la clave única. Con la clave única. Y las iniciativas que logren 10.000 adhesiones tienen que ser obligatoriamente revisadas por el Consejo. No significa, evidentemente, que se transformen o se plasmen en el contenido constitucional, pero sí obliga al Consejo y a los consejeros a discutirlas, a aprobarlas, rechazarlas, a aprobarlas en parte, en fin. O sea, que se estudien y que haya algún proceso, digamos. ¿Y porque el proceso anterior fue medio fue un poquitito más desilusionante, desordenado, efectivamente. O sea, se tomaron, pero sí se discutieron, ¿no? O sea, se rechazaron sumariamente casi todas. ¿Y por qué creo que esto además es muy significativo? Porque varias veces hemos hecho hincapié en que en algo tan importante como la deliberación constitucional, esta no puede quedar solo a cargo del organismo republicano por excelencia, en este caso que es el Consejo, que además sabemos que tiene expertos, que tiene árbitros, que tiene borde, sino que la participación de las personas es bien relevante. Quizás si hay algo distintivo del fracaso del proceso pasado fue la escasa conexión que en la discusión y en el resultado parece que tenía con varias de los ciudadanos y ciudadanas. Revisando la lista esta mañana, último cómputo, van punteando 4. La primera, bastante conocida, que ya tuvo un protagonismo la vez pasada, fue esta vinculada a la propiedad de los recursos provisionales. Con Mi Plata no, esa va ganando. Bernardo Fontena. Claro. En segundo lugar, con otro Bernardo, va una en la cual yo tengo algo de interés, lo confieso, y que tiene que ver con un Estado para las personas, con un título que se llama Por un Estado sin pituto, que la presentó Pivote, la organización que dirige Bernardo Larraín, y que se vincula un tema que largamente hemos conversado de varias maneras, y para qué te digo esta última semana, a propósito de distintos ámbitos sobre la modernización del Estado. Funcionarios públicos, procesos, tomas de decisiones, en fin. La tercera se refiere al tema de las policías, a la seguridad y particularmente a proteger y a dar más apoyo a Carabineros y las Fuerzas Armadas. ¿Esa la lidera quién? Esa no, sí, fíjate que es la lidera. La cuarta, que también fue protagonista la vez pasada, aunque de una manera un tanto más moderada, como se presentó en la última, está vinculada a la protección de los animales. En general, no solamente de las mascotas, sino que... Sí, que fue la anterior era... No, la anterior era brava. Esa era de los seres sintientes, claro, ¿no? La anterior era brava porque, es decir, a mí es un tema que me encanta, pero confieso que me empiezo a poner medio nervioso cuando los animales tienen más derechos que las personas, pero como sea, va en cuarto lugar. ¿Dónde encontraste lo encontré en un sitio que además explica todo esto y se vota, que se llama, te voy a decir, Secretaría de Participación Ciudadana. Secretaría de Participación.cl, ese, ¿no? Claro, que si la memoria no me falla, además, este proceso en la Secretaría de Participación Ciudadana lo está dirigiendo la Claudia Hayes, la politóloga, que es una profesional muy muy destacada, y eso, entonces... ¿Cómo vamos? Aquí está. Ah, ya mira.
Claro. Y ¿Cómo vamos? 1.292 iniciativas, 45.836 votaciones, 33.000 personas han votado. Exacto, y si tú pinchas... En el micrófono queda... Perdón, y si tú pinchas lo de las 1.282 iniciativas, ¿Ya? debería aparecerte el ranking. En el micrófono. Ya, voy de nuevo. Ya que tiene el computador al lado. Presentación de iniciativa, publicación, recolección de firmas, entrega de iniciativa. Ya, okay, ya yo lo veo, yo lo voy a encontrar. Ya. Así que nada, simplemente, y con esto termino mi joyita, con clave única. Es súper fácil. No tienen para qué votar por 10, pero de hecho, la gente no ha votado por 10. Échenle una revisada al listado. Hay cosas muy interesantes, así que a participar, ciudadanas y ciudadanos. ¿Qué tal? No era tan fome, me encuentro. Es que yo Covarrubias se aburrió. Se latió. No, déjame despertarlo. No, Francisco, se me fome, pero no quiero hacer aguafiestas, pero lo que ocurrió la vez pasada fue que llegaron un montón de iniciativas y dada la composición del Consejo, se desecharon, obviamente. Cosa que va a pasar ahora algo parecido. Tal vez hay algún insumo que pueda ser relevante, pero ocurre con todos estos fenómenos de participación en los cuales es un poco arar en el mar, como decía Bolívar. Pasó con los cabildos de la presidenta Bachelet. El ejercicio en sí mismo interesante, pero la participación de ahí es muy poco lo que puede salir. ¿Por qué? Porque habían grupos pro vida, grupos pro aborto, que después es imposible consolidar. Y acá, si hay una iniciativa que comulga con el Consejo, es decir, con la composición del Consejo, por ejemplo, protección de carabineros, va a ser ampliamente apoyada, etcétera. Si aparece una iniciativa, digamos, para, no sé, una cosa que es muy distinta a la composición del Consejo, va a ser desechada. Entonces, el fenómeno de participación, claro, es interesante mostrar cuánta gente está detrás y todo. Hay un ejercicio, yo no lo miro en menos, pero la incidencia real, yo tengo mis severas dudas, porque la incidencia real va a estar absolutamente determinada por la composición ideológica del Consejo. Salvo que aparezca una cosa muy novedosa, muy nueva, que a lo mejor sea un insumo que a nadie se le había ocurrido o una cosa así. Así que, bien por el ejercicio, con una cuota de escepticismo que trasciende esto, lo estoy hablando a nivel más general, como las participaciones cuando a veces hace la municipalidad, que participan los vecinos y hay una determinación previa ya establecida, digamos, no sé. En fin. Escepticismo, Covarrubias. Sobre la participación, los mecanismos que complementan la democracia deliberativa. Mal, ¿qué queréis que te diga? No, oye, ha habido procesos de participación ciudadana ¿que han funcionado? No solo que han funcionado, que han resultado contrarios a las decisiones que originalmente querían algunas autoridades. Piensen lo que ocurrió a propósito de las alcaldías, de los proyectos, cuando de repente se llevan adelante procesos de consulta, en fin. Evidentemente, claro, es verdad, ha pasado. Evidentemente, esto a Raúl Torrealba le rechazaron el plan regulador. Por ejemplo, plano regulador. No, pero es que eso ya es distinto. Ahí yo estoy de acuerdo. Cuando a la gente se le dice a la gente pronuncie, sea así como el Brexit en Inglaterra, digamos. ¿Usted está de acuerdo o está en desacuerdo? Está bien, pero es que aquí me cuesta mucho consolidar eso. O sea, si hay iniciativas pro rodeo o contra el rodeo, por decir algo. ¿Cómo se consolida eso si no es con la composición que está ahí en el... Hay algunas más radicales, pero fíjate que la gracia de este proceso además que requería un esfuerzo, porque hay que tratar de ensayar también algún tipo de redacción. No es solamente queremos esto, sino que en qué capítulo va, cómo debería, y por lo tanto ha requerido algún tipo de esfuerzo y apoyo a ciertos profesionales. Tenés que ponerle eso sí. Y creo que en algunas materias donde probablemente no hay un compromiso ideológico tan fuerte, son cuestiones algo olvidadas o, como dice el mismo Francisco, temas más novedosos, yo creo que podemos encontrarnos con algunas sorpresas interesantes. Eso sí, eso me parece que puede ser interesante. Hay que confiar en los ciudadanos. Joyita, Francisco Covarrubias. La Sociedad Interamericana de Prensa ayer emitió una declaración, un comunicado más que quizás que una declaración, manifestando su preocupación por la comisión contra la desinformación anunciada por el gobierno. Anunciada, muy poco anunciada, digamos, publicada en el diario. Comisión Ministerial Asesora contra la Desinformación. Sí. La Sociedad Interamericana de Prensa, que en algunos en Twitter decía la defensora de los grandes medios de comunicación,
la Sociedad Interamericana de Prensa, para aquellos que desconozcan, ha sido un gran defensor de la libertad de expresión en Latinoamérica, país, o sea, continente en el cual se ha visto sometido a profundos y grandes males, digamos, diarios clausurados, directores encarcelados, etcétera, y ahí ha estado siempre la Sociedad Interamericana de Prensa para defender la libertad de expresión. Y ahora manifiesta su preocupación por esta comisión, que, claro, varios han dicho, oye, si esta comisión, si no es tan terrible esta comisión, yo solo le digo a los auditores lo siguiente: esta es una comisión que preside la ministra de Ciencia, preside con voto dirimente, ¿Ya? cuya secretaria... Echeverri. Ay, sí, no tengo nada contra ella, pero la preside ella. Estoy hablando cómo un gobierno va a presidir una comisión sobre la desinformación, cuya secretaría ejecutiva está en la Secretaría General de Gobierno, es decir, en quien delegue la ministra Camila Vallejo. Cuya comisión además tiene como determinación abocar a la siguiente función, y voy a nombrar solo la primera: impacto de la desinformación en la calidad de la democracia. Y nombro la última también: políticas públicas y desinformación. Es decir, esta comisión va a determinar cómo la desinformación del país está generando en torno a las políticas públicas que se están haciendo. A mí me parece realmente que esto es complejo, complejo. Una comisión además cuyos componentes, por supuesto, los determina el propio gobierno, la ministra de Ciencia, con consulta a la ministra secretaria general de Gobierno. Ya. Es decir, claro, dicen que son expertos, pero los expertos tienen corazón y tienen... Entonces, claro, un experto de una universidad pública, una universidad privada, uno podría decir, mira, experto, voy a nombrar un historiador, Gabriel Salazar. O experto, voy a nombrar un historiador, Sergio Villalobos, los dos premios nacionales. Son expertos. Podríamos decir que son expertos. Podríamos nombrar de experto, de periodista, Farideh Serán. O experta, Pilar Vergara. Son expertos los dos, premios nacionales de periodismo. Mira la dupla que se manda. Lo que quiero decir, los expertos son expertos, pero esto es una cosa que está en el ámbito de la opinión. Y al mismo tiempo... no solamente está en el ámbito de la opinión, sino que esta designación es gubernamental, dirigido a la comisión, que además tiene la función de representar ante el mundo, digamos, ante la OCDE y todo, la ministra de Ciencia, y cuya secretaría ejecutiva es la Secretaría General de Gobierno. A mí me parece que esto es una pésima idea. Realmente una pésima idea. Es cierto que es una versión descafeinada a cosas peores que hemos visto en Latinoamérica, es cierto. En Argentina hace 2 o 3 años se trató de establecer una cosa parecida pero más profunda, que se llamó el nodio, que fue tal la reacción que se generó en Argentina que no se pudo instalar en la práctica. ¿Cómo se llama? El nodio. Nodio. Y por lo tanto yo creo que acá ¿existen las fake news? Existen las fake news. ¿Es un tema preocupante porque afecta a la democracia? Por cierto que sí. Es objeto del gobierno de turno. Y ojo, atención, aquellos que salen a defender esto, yo les pregunto, porque en general quienes salen a defender son gente partidaria de este gobierno, le digo, piensen el día de mañana si esto estaba en manos de José Antonio Cast y los republicanos. O sea, uno siempre tiene que analizar las políticas públicas dependiendo en manos de quién están. Entonces, una comisión designada a dedo, dirigida por la ministra de Ciencia, para determinar y recomendar y establecer además cuáles son la desinformación que existe en el país, me parece una pésima idea. Y en ese sentido yo lamento que la Sociedad Interamericana de Prensa nos meta en un saco donde nunca debimos estar. Lo lamento, no por la Sociedad Interamericana de Prensa, lo lamento porque cada vez que hemos visto declaraciones de la Sociedad Interamericana de Prensa han sido cosas que han afectado severamente la libertad de expresión, y Chile nunca ha estado ahí. Y yo lamento que digamos, aunque sea con la punta del pie, ya estemos en ese saco, cosa que no me gusta. Penincho Navarro. A ver, varias cosas. Partamos por las coincidencias. Tampoco me tiende a gustar en general cualquier tipo de esfuerzo que signifique limitar la libertad de expresión, que me parece que es un derecho fundamental para el funcionamiento de una democracia, y particularmente para lo que significa escrutar y defenderse del poder, cualquiera este sea.
Sin embargo, creo que estando en desacuerdo con la forma en cómo lo aborda el gobierno, creo que hay dos cosas que es interesante tratar de alguna manera, quizás de forma distinta. Lo decía Francisco al final, es decir, los niveles de desinformación y no solamente las fake news, el cómo se construye la deliberación pública, efectivamente es gravitante respecto al tipo de democracia que tienen los países y por lo tanto de alguna manera, si es que uno quiere proteger la democracia, quiere fortalecerla, quiere abrirla, debería también pensar en instancias de cómo poder tener a lo menos esta reflexión, que sea desde el gobierno de turno puede parecer una mala idea, quizás no tanto desde órganos de una composición mucho más plural como pudieran ser los poderes legislativos. Se ha hecho esto en distintos países del mundo, algunos de ellos bien desarrollados, con una densidad democrática bastante más profunda que la nuestra, de comisiones o instancias especiales que más que tomar decisiones, lo que hacen es reflexionar sobre un problema que ya no solamente tiene que ver con los medios de comunicación, sino que después del proceso de digitalización y cómo esto ha impactado en la formación de la opinión pública, se mezclan instituciones, organismos y intereses de diversa naturaleza. Y hay una segunda cuestión que también me parece que es interesante y probablemente no bien planteada en esta comisión, algo hizo referencia Francisco de Pasá, que tiene que ver con la información sobre la cual se adoptan decisiones de política pública. Esto en otros países se conoce como la evidencia y procesos, incluso instancias prelegislativas que tiene que ver con organismos completamente separados de los procesos tradicionales de formación de la ley, del Ejecutivo y Legislativo, que se encargan de proveer de cuál es la evidencia para efectivamente tomar decisiones de política pública. Esto es un tema que largamente además hemos discutido en esta radio a propósito de distintas cosas, es decir, cómo se instalan ciertas cuestiones públicamente que no tienen ningún asidero. Las discusiones, estoy pensando en voz alta, pero cualquiera de ellas, a propósito de los retiros y otros, la importancia de que haya organismos independientes que objetivicen un poco el debate. Entonces, raya para la suma, me parece que no es una buena idea que esto venga desde el gobierno. Creo que sí es un problema real y que hay que afrontar probablemente de una manera diferente y simplemente alertar que esta comisión no tiene por objeto lo que de ahí salga, no va a ser una ley, va a ser simplemente una recomendación para efectos de que en la instancia de deliberación democrática, como solo el Congreso, estas cuestiones puedan eventualmente discutirse. Quiero recordar que tratándose de un derecho fundamental, como cualquier otro derecho, solamente puede ser limitado por una ley de la República, por lo tanto, tarde o temprano esta discusión va a llegar, aunque espero de forma diferente, al Congreso y tendremos que a lo menos hacer esta reflexión. Si después de esta reflexión tomamos la decisión soberanamente de que es peor cualquier tipo de regulación y que eso tiene un costo mayor al costo que tiene la desinformación, bienvenido sea. Si por el contrario, como han venido haciendo otros países en materias bien específicas, encontramos que hay cosas que se puedan corregir y eso tiene la aprobación ciudadana y es conteste con lo que digan los derechos fundamentales de la Constitución, bienvenido sea también. Francisco, antes de que nos vayamos al corte. No, yo estoy listo. Yo solo recomiendo leer 1984 y el Ministerio de la Verdad de Orwell, porque esto no es una cosa que se le ocurrió ayer a la ministra. Esto venía en el programa. La ley de medios siempre ha aparecido en un mundo de la izquierda y por lo tanto es evidente que el gobierno considera hostil el ecosistema de medios. Y todos los gobiernos, curiosamente, el gobierno de Piñera consideraba que todos los periodistas eran de izquierda y los gobiernos de la Concertación consideraban que todos los medios eran de derecha y finalmente los medios incomodan al poder. Y solo una reflexión final: los grandes creadores de fake news no son los medios, son los políticos. No lo digo por Chile, lo digo a nivel general. Son los gobiernos y por lo tanto, ojo ahí. Vámonos a la pausa. Al regreso se nos integra Quique Mujica, la conversación de actualidad y política de hoy con Francisco Covarrubias, con Jorge Pirincho Navarrete. Hacemos Mesa Central. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.
9 de la mañana con 11 minutos, hablamos de actualidad y política hoy con Francisco Covarrubias, con Jorge Pirincho Navarrete, con Quique Mujica que se nos une. ¿Cómo estás, Quique? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Una aclaración, Pirincho Navarrete? Sí, muy cortita, porque quizás estamos medio dormidos hasta ahora y nos expresamos no de manera correcta, pero... Es que venimos saliendo del feriado largo, ¿no? Sí, no pasa los martes. Nos escribe Tatiana Urrutia diciendo que habíamos afirmado que en el caso anterior, las que no conseguían las 10.000... La convención anterior, las iniciativas populares de norma. Las iniciativas populares de norma que habían conseguido las 10.000 firmas no se discutían. No dijimos eso. Lo que a lo menos expresamos aquí es que muchas de ellas se desecharon prácticamente sumariamente, sin un debate, como fue el caso de la respectiva que ganó. Y cuando dijimos que el proceso ha sido un poco más ordenado que el anterior, recogemos la propia preocupación que expresa Tatiana Urrutia en el sentido de que esto se ha hecho con un poco más de tiempo y por lo tanto va a permitir al actual Consejo discutirla sin los apuros y apremios que tenía el anterior. Simplemente para aclarar esas dos cosas. Quique Mujica. Oye, bueno, estamos conociendo nuevos antecedentes del caso Democracia Viva. Estaba hablando con Paula Comandari, que lo explicó muy bien en la tele ayer. Es bien raro la figura que han descubierto de estos funcionarios que eran pagados, supuestamente pagados por Democracia Viva, pero cumplían funciones en el ministerio, sin sueldo ministerio. Pagados por la fundación. Es como la externalización llevado ya a la subsidiariedad, llevado al paroxismo, la reinvención de la subsidiariedad. Jaime Guzmán se hubiera atrevido a tanto. Claro, y estaba hablando con Paulina Bodanovich, senadora presidenta del Partido Socialista. Le pregunté si el viernes, cuando se habían reunido, cuando fue La Torre a explicar qué había pasado, le pregunté si le había comentado algo de estos funcionarios que aparecieron este fin de semana en otra arista bien compleja y jodida, porque la figura es bien poco presentable. O sea, ¿Y quién le contestó? No, La Torre no dijo nada en la reunión de los funcionarios. Y Paulina Bodanovich el domingo dijo que no sabía. Claro. El domingo en Mesa Central dijo que no sabía. Claro, a lo mejor no sabía o quería guardar eso información. A mí lo que me preocupó fue la declaración del ministro Montes cuando dijo esto está recién comenzando. No sé si fue una cosa como para aquilatar las expectativas o si tiene más información que vamos a empezar a conocer más adelante, porque me parece una frase en sí misma bastante compleja. Pues, si esto está recién comenzando quiere decir que hay mucho más. Cuántas otras democracias vivas hay, cuántos otros, y claro, y el problema que se genera y se ha conversado en estos días es que aquí pagan justos por pecadores, porque pensemos una cosa, acá una cosa importante es la concursabilidad de los fondos, es cierto, pero otras veces se necesita como asignar dinero rápido para poder mitigar ciertas por cosas, ahora, ¿cierto? ahora, por ejemplo, ahora, evidente. Entonces la pregunta es, ¿no sería mejor tener una cierta acreditación de las fundaciones que haga, así como pasa con las universidades, que hay universidades no acreditadas y otras que están acreditadas por 7 años y por lo tanto uno sabe a quién poder entregarle los recursos? Porque meter al Hogar de Cristo con Democracia Viva en el mismo saco es absurdo, ¿cierto? Absurdo. Entonces, que el gobierno le pase, este gobierno, cualquier gobierno le pase a Techo para Chile ahora una gran cantidad de recursos para que haga bien de emergencia, a todos nos parecería bien. O vamos a pedir una concursabilidad y que en 4 meses más. No, po. Pero no es lo mismo una fundación callampa que salió de la nada con una fundación que lleva 50 años. Entonces, yo creo que por ahí también hay una cosa que debería avanzarse. Sí, lo otro que mencionaba Paulina Bodanovich, que le encuentro razón, y que este Estado subsidiario, que en el fondo contrata Democracia Viva para hacer funciones, decía Paulina Bodanovich, que el Estado perfectamente puede hacer. Iban a poner luminaria. ¿Cómo el Estado no puede hacer? Iban a hacer escaleras. Bueno, el ministro Jackson dijo acá, hace un rato, que el Estado no era capaz de hacerlo, que por eso existían las fundaciones. No íbamos a entrar en la discusión con Paulina Bodanovich respecto de eso, porque había otras cosas que preguntarle, pero efectivamente hay dos miradas respecto a eso, que el Estado no es incapaz de hacer algunas cosas. Pero por eso existen las fundaciones. Esa instalación de esas, ¿cómo se llaman? Tambores de agua. O sea, si el Estado no lo puede hacer, si ir a comprar el home center y instalarlo. No tenemos más ciencia. Digo, Democracia Viva, que en su declaración de principio está a favor del Estado pluricultural, plurinacional, multilingüe, todo eso. ¿Cómo el Estado no puede instalar unas luminarias?
Y por eso es lo raro. Es que a mí me parece que hay dos debates. Uno, el que sugería recién Francisco y que tiene que ver con lo complejo efectivamente de meter todos en el mismo saco. Y especialmente porque si hay algo que hemos discutido y largamente debatido aquí es cómo las últimas décadas el sector privado con y sin fines de lucro ha permitido multiplicar y llevar la política pública donde el Estado muchas veces no puede inicialmente. Y en eso ha sido un colaborador bajo ciertas condiciones, requisitos, que es importante reconocer desde el punto de vista de la participación de organizaciones de la sociedad civil. En este caso en particular, yo creo que el reportaje que hizo Canal 13 anoche muestra que estamos en presencia de una cuestión grave, porque independiente de si es que debían o no debían esta fundación en particular cumplir ese rol específico, lo que deja claro ese reportaje es que a lo menos aquí hubo negociación incompatible, probablemente tráfico de influencia, y ya vamos a ver si es que defraudación o no al fisco. Y cuando el ministro Montes dice esto está recién empezando, me parece que eso responde a un cierto aprendizaje, de que inicialmente con la información obtenida, las declaraciones hablaban más bien, como lo dijo la propia vocera, de un descriterio, de un cierto error, y se han encontrado con un caso en particular que probablemente lleva a motivaciones que son mucho más profundas que simplemente el desgano, la falta de rigor o disciplina en el cumplimiento de un encargo público. Ahora te hago una pregunta, Pirincho. ¿Qué pasa si aparece otra democracia viva comprobada en otra región? El ministro Montes queda con un pie fuera del ministerio, ¿cierto? Porque claramente aquí la responsabilidad la cumplió la subsecretaria. Evidentemente el ministro Montes da toda la impresión de que no sabía, una persona con gran trayectoria y todo, pero si esto ya se empieza a replicar por Chile, yo creo que lo deja a él en una posición muy muy compleja. Pero fíjate que puede ser, pero no sería tan severo. ¿En qué sentido? De que creo que como estamos más o menos conteste aquí y la propia salida de la subsecretaria tiene que ver con, entre otras cosas, no haber informado oportunamente al ministro, cuando al parecer sí tenía los datos hace ya varias semanas a propósito de esta denuncia que se le había hecho. Es que creo que es interesante lo que publica hoy día el Mercurio, que tiene que ver con esta reunión que Montes va a sostener mañana, con el resto de las organizaciones que cumplen estos roles. Justamente no solo para recabar más antecedentes, sino para tratar de verificar qué tan profundo es lo que estamos viendo, si es extensivo a otro tipo de organizaciones. Alguien publicaba un cuadro, no lo recuerdo bien, ayer o anteayer, donde el Ministerio de Vivienda es de los ministerios que menos transfiere recursos a organizaciones. Uno mira a otros, qué sé yo, la Subsecretaría del Interior, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación, para que te digo, decir, el modelo de transferencia de recursos en el aparato público tiene un pie fundamental en organizaciones del sector privado, insisto, con o sin fines de lucro, que es importante, más que borrar con un plumazo, importante revisar. ¿Qué fue lo que me acordé con esto? ¿Se acuerdan cuando hace unos 4 o 5 años atrás se instaló la discusión a propósito del fin al lucro y se criminalizaba cualquier tipo de actividad que, teniendo recursos públicos, generara algún tipo de utilidad para los prestadores intermedios? Y siempre me pareció, y como lo sostuvimos en ese momento, que era completamente injusto, a propósito del modelo concesiones y otro, suponer que estaban todos en una suerte de negociado permanente, y que, como hemos dicho más de alguna vez, la mejor manera de encubrir la corrupción, la mejor manera de soslayar las faltas es ponerlo a todo en el mismo nivel. Y por lo tanto creo que el esfuerzo que está haciendo ahora Montes, citando a estas organizaciones mañana, justamente tiene que ver con eso. El ex fiscal y distinguido abogado y panelista de esta radio, Carlos Gajardo, planteó la posibilidad de hacer una comisión 2.0, como
la que se hizo, encabezada por Engel en algún minuto, para volver a revisar en términos generales estas cuestiones que cada cierto tiempo efectivamente hay que chequear. Aquí hay un caso puntual, como sugirió... No sería raro que esto terminara en eso. Efectivamente, como sugirió Francisco, hay un caso puntual, pero que pudiera ser demostrativo de muchos otros lugares donde los recursos del Estado no se están ocupando de buena manera. Oye, una pregunta. Francisco Corro. No, una pregunta tengo. Esta semana es distrital, ¿no? Porque En efecto. la diputada... La última de cada mes. Sí, pues porque la diputada va a ser complicada para ella llegar a la diputada al Congreso, ¿no? De vuelta al Congreso. Sí. Pues están todas las miradas sobre ella. Claro, vuelve, termina el periodo de la mesa, así que en la práctica este cargo está suspendido, ya deja de tenerlo, el martes o miércoles de la semana que viene. Pero enredado. Ella queda en un muy mal pie. Jorge Brito hoy día el diputado le da como caja. Le da O sea, muy fuerte. la relación con la bancada se está resquebrajada por lo menos. ¿No les parece eso impresionante? No, pues está claro que dentro de Revolución Democrática se tratan a cuchillazos, pues después de todas estas reacciones aquí... Bueno, desde el principio se tratan de cuchillas. Acuérdense los casos de la Javiera Pará, los casos Exactamente. En fin. En toda la historia. No, claro. Digo que hay un problema interno en Revolución Democrática que sale a flor acá de liderazgo, de... Ahora, de ¿quién es el líder espiritual del partido? Giorgio Jackson, Ministro Jackson, sí. evidentemente. Y por lo tanto su rol aquí es fundamental. Ahora, ya apareció, digamos, hoy día en la mañana estuvo en una entrevista acá, digamos. Claro, sí, ya está de vuelta. Ahora, ¿no? sin embargo, más allá de la opinión política que cada uno tenga del ministro Jackson, no podemos sino decir que efectivamente su liderazgo, por distintas razones, está un tanto alicaído. Es decir, la posibilidad de que él pueda conducir este proceso al interior de la Revolución Democrática, intentando salvar de buena manera esta disputa, se ve difícil. Hay una columna bien buena de Alfredo Yoañán en El País que escribió ayer, dando cuenta cómo dos de los tres partidos del Frente Amplio han sufrido grandes problemas, que uno fue Comunes cuando fue el caso de Karina Oliva, ahora y por lo tanto tal vez es el mejor momento para apurar la idea del propio presidente de poder fusionar los partidos, porque están en una situación muy compleja. Sí, pero eso está suspendido, o sea, Sí, está como suspendido. mínimo suspendido. De hecho, cuando yo hablé con Catalina Pérez, la última vez que hablé con ella, le pregunté por esta fusión de los partidos. Dijo que era un tema que se venía conversando hace rato, pero que ella no lo veía a corto plazo. No, menos ahora. Y después de esta coyuntura, claro, se ve más o menos difícil. Lo hemos discutido en otros momentos, en fin, pero yo creo que cuando está tan aciago todo, tan pesimista, yo creo que es importante rescatar ciertas cosas de un comportamiento político que ha sido un poquitito distinto a lo que veíamos tradicionalmente. La primera reacción, por ejemplo, que tuvo el partido del presidente, Convergencia Social, es una cuestión que en general uno no ve cuando campean las defensas corporativas. Esta declaración del diputado, cuando refiriéndose a su compañera, dice va a tener que enfrentar la justicia. Y si la cárcel... No, claro, es decir, le faltó simplemente faltó decir para que lo pongamos en un contexto. ¿Alguno de nosotros escuchó algo parecido semanas después de que estalló, qué sé yo, el escándalo que afectó al senador Orpiz de sus colegas de la UDI? ¿Alguno escuchó algo de esto de los diputados senadores de Renovación Nacional cuando saltó lo de Torrealba? ¿Alguno escuchó algo de esto en diputados senadores del PPD, de la AEC o el Partido Socialista cuando saltó el escándalo Soquimich? ¿Alguno escuchó esto de diputados o ahora senadores comunistas a propósito de lo que ocurrió en la Universidad Arci? Es decir, es bien brutal que siendo la pulsión inicial la defensa corporativa, uno escuche declaraciones que son propias más bien de quienes están al frente y no quienes están al lado de los afectados. Que aquí pasa algo parecido con la ONG. La gente tiende a meter a todo en el mismo saco, son todos unos sinvergüenza, tienen afán de lucro. Y acá hay gente muy valiosa, digamos, que está por grandes principios, etcétera, y que se ven absolutamente arrastrados por esto.
Y se ven arrastrados y la reacción, yo la entiendo porque es tan virulenta, porque finalmente esto le pega en la línea de flotación, porque es la bandera principal del partido, digamos. La corrupción para la democracia cristiana o para Renovación Nacional o para quien sea es una cosa grave pero lateral. Sin embargo, para Revolución Democrática le pega en la base de sustentación, porque toda la épica está puesta sobre eso. Y en ese sentido, claro, va a ser difícil diferenciar unos con otros, pero me da la impresión que para esta nueva generación, que llegó como tantas veces en la historia aduciendo que los políticos que hay son unos sinvergüenza o que han sido traidores o lo que sea, y que ahora viene la nueva política, en general la nueva política siempre se ve contrastada con la realidad. A mí me ha dado vuelta una dirigente del Frente Amplio, me dijo una vez en off, me dijo, sí, no gobernamos bien, pero ladrones no somos. Claro. Entonces ese era más o menos el concepto. La gran diferencial de las dos generaciones no era si tenían mejor gestión, no, era básicamente el tema de SQM, en el fondo. Exacto. No habían estado con SQM. Se entiende la rabia. Y una cosa más chica, y yo siempre he sido partidario de que el lucro, digamos, en sí mismo no tiene nada de malo, al revés. Y cuando la gente aparece diciendo, se escandaliza por las grandes ganancias que tiene una empresa, yo me alegro, no me entristezco. Me entristezco cuando las empresas tienen pérdida, no cuando tienen ganancias. Esa es la base de la crítica del marxismo. Sí, claro. La plusvalía. Te fijas, claro, porque se supone que es todo lo que le quitaron a los trabajadores. Pero te das cuenta cuando sale que sé yo, que Mercado Libre ha tenido grandes ganancias, qué bueno que tenga grandes ganancias, en fin. Pero dicho eso, cuando esta organización sale diciendo, oye, nosotros no tenemos fin de lucro, pero por favor, ¿cómo no va a tener fin de lucro si el señor se estaba llevando la plata para la casa, supuestamente? Entonces, la fundación. Hay que tener cuidado con aquellos que dicen que no tienen fines de lucro, pero a través de otras vías también ha salido algo de los temas educacionales, donde hay unos sueldos enormes para ciertos cargos. Entonces, y en varias universidades, claro, más lejos. Por eso el lucro se puede diferenciar de distintas formas. Así es porque además las fundaciones no tendrán que reinvertir si tienen alguna utilidad y no tienen el objetivo de las utilidades, pero los que trabajan dentro de las fundaciones evidentemente tienen que tener sueldo y remuneración. Un trabajo tiene que ser un trabajo profesional. Vamos a las recomendaciones para esta semana. Jorge Pirincho Navarrete. Oye, yo tenía esta recomendación guardada porque no había aparecido todavía en las grandes librerías del país, pero un distinguido amigo, columnista, un intelectual diría yo, al que le tengo gran aprecio y admiración, Hugo Herrera, acaba de publicar un libro sobre Góngora. Sí, efectivamente. Que se llama El Último Romántico. Está en Planeta y un libro que no he terminado todavía, pero tiene cosas súper interesantes, porque no solamente tiene que ver con Góngora desde la perspectiva jurídica, política, también hay una cosa cultural, filosófica. Estamos hablando de Mario Góngora, el historiador. De Mario Góngora. Del pensamiento conservador, diría alguien. En la mirada siempre aguda de nuestro querido Hugo Herrera. Hay cosas bien interesantes, por ejemplo, la oposición de Góngora a todo lo que tiene que ver con las planificaciones centralizadas. No le gustaban los Chicago Boys tampoco, ¿no? Como un buen conservador, también al neoliberalismo, claro. Y en una faceta que el propio Hugo me remarcó que podía interesarme, y la verdad es que para mí completamente insospechada, con ciertas estrecheces y ligazones, si es que podemos ocupar esa palabra, de Góngora con el mundo falangista. Mira. Y especialmente en su inicio. Entonces, ¿Falangista chileno? El falangista chileno. Yo me gana más de Primo Rivera que de Freddy Montano. Entonces quiero destacar, es un libro, diría yo, considerable, tiene unas 230 páginas, muy bien escrito, como lo suele hacer Hugo, y que creo que es muy interesante, no solamente para entender a Mario Góngora, el pensamiento conservador, sino que al espíritu de una época, diría yo, reflejada en quien además se dedicó a cultivar, a relatar y a reescribir lo que fue una época. El último romántico de nuestro querido Hugo Herrera. Recomendación de Pirincho Navarrete. Francisco Covarrubias. Oye,
estamos cerrando este mes de junio las efemérides de 300 años de Adam Smith. Así que yo he recomendado algunos libros durante este primer semestre, pero quiero con esto recomendar el último libro, que no es más que La riqueza de las naciones, pero quiero hacer una recomendación porque La riqueza de las naciones es muy largo. Entonces, para la gente que varias veces me han preguntado qué leer de La riqueza de las naciones para no leerlo entero, porque son, no sé, 800 páginas y es medio complejo. Entonces, aparte del chat GPT, mi recomendación es la siguiente: leer el libro primero, los 4 primeros capítulos y el libro quinto. Con eso uno se da una muy buena idea de La riqueza de las naciones, un libro fundante, fácil de leer, o sea, no es difícil, lo que pasa es que es muy largo, muy extenso y por lo tanto vale la pena concentrarse a lo menos una primera entrada en ese texto, porque reitero, durante este mes de junio estamos celebrando los 300 años de Adam Smith y por lo tanto es una buena ocasión para poder adentrarse en un libro que es fascinante. La riqueza de las naciones con guía de lectura, recomendación guía de lectura. 4 primeros capítulos del libro primero y el libro quinto. Sí, donde están las funciones del Estado básicamente. ¿Qué tal? Quique Mujica. Oye, yo voy a recomendar Pyme Gastronómica, ayudando a la Pyme Gastronómica, un local que tiene delivery y puede retirarlo también en el sitio en Nueva Costanera con Vitacura, se llama Chupes. Chupes. Con X. Ah, Chupex. Chupes. Ah, Chupes con X, claro. Como mexicano. Chupes. Claro, el chupe, los típicos chupe. Tiene el chupe, ayer comí una empanada loco camarón, muy rica, 3.850 pesos. Una ganga. Chupe de alcachofa, 5.500 pesos. No, pero está barato. Otra ganga. Pues está barato. No, para el estándar tuyo barato. Sí, botado, sí, botado. lo más barato que he recomendado. Chupe de loco hay chupes chiquititos de cóctel, 6 mini chupes por 15.300 pesos, aererizo fresco de caldera, al que les gusta, 19 lucas, no encuentro caro, un pote grande, pueden bañarse, lavarse el pelo con el erizo, y tiene postres también, postre de Oreo, bombones, chupes están, chupes CL en Instagram. Súper bueno, súper rico, se pasó, viene congelado, uno lo mete al horno, en 15 minutos a 180 grados tiene el chupe en su mesa. Hoy día me voy a comer el de alcachofa. Chuparse los dedos. No, de chuparse los dedos, es muy muy bueno, así que lo recomiendo. Chupe CL en Instagram. Mira, vamos a ver cómo aumentan los seguidores. Loco, se ve el loco ahí. Ya, excelente. Ya, recomendaciones con Quique Mujica, con Francisco Covarrubias y con Jorge Pirincho Navarrete. Que tengan un estupendo martes. Un abrazo a todos y a todas. Chao. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.